llamo Lucía Lucas, tengo 30 años y soy contadora. Me casé con Marcos Piña, él tiene 35 años y es profesor. Nos conocimos por amigos en común. Salimos como enamorados durante un año, y luego él me pidió matrimonio. Lo hablamos mucho antes de aceptar. Yo era joven, no queríamos hijos y creíamos que el amor era suficiente para sostenerlo todo. Nunca pensé que una infidelidad pudiera empezar de una forma tan silenciosa. No hubo gritos, ni mensajes sospechosos, ni llamadas a escondidas. Lo que hubo fue algo mucho más simple, y por eso mismo, más peligroso: distancia. Yo llevaba casi 6 años con mi pareja. 5 años de rutinas compartidas, de conocer de memoria sus gestos, de saber cuándo estaba cansado solo por la forma en que dejaba las llaves sobre la mesa. No éramos una pareja perfecta, pero éramos estables. Y en ese momento, yo creía que eso era suficiente. Hasta que empecé a notar pequeños cambios. Nada dramático, solo silencios más largos, conversaciones que se quedaban a medias. Y esa sensación incómoda de estar acompañada, pero sola. No sospeché de una infidelidad. Jamás. Pensé que era estrés, trabajo, la vida adulta. Pensé que el amor simplemente pasaba por una etapa rara. Y ahí fue cuando cometí el primer error: ignorar mi intuición. Todo cambió una noche cualquiera, una noche tan normal que todavía hoy me da escalofríos recordarla. Estábamos en casa, sentados en el sofá, cada uno con su celular, sin hablarnos demasiado. En un momento, él se levantó para ir al baño, y dejó su teléfono desbloqueado junto a mí. No lo tomé de inmediato. Me repetí que no debía hacerlo, que invadir su privacidad estaba mal, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad, miedo y cansancio, ganó. Tomé el teléfono, y en menos de 10 segundos, mi vida dejó de ser la misma. No abrí conversaciones al azar. Mis dedos se movieron solos, como si ya supieran a dónde ir. Había un chat archivado. Eso fue lo primero que me heló la sangre. Porque cuando alguien archiva una conversación, no es por error. Es porque no quiere verla, pero tampoco quiere borrarla. Es una forma cobarde de fingir que algo no existe. Mientras sigue existiendo. Abrí el chat. No había fotos explícitas. No había declaraciones de amor exageradas. Había algo peor. Mensajes cotidianos. ¿Llegaste bien? Avísame cuando estés en casa. Hoy pensé en ti. Ese tipo de mensajes que no gritan infidelidad a simple vista, pero que no deberían existir entre dos personas que no son pareja. Sentí un nudo en el estómago. Una presión en el pecho tan fuerte que por un segundo pensé que me iba a desmayar ahí mismo, sentada en el sofá de mi propia casa. Seguí leyendo. La conversación llevaba meses. Meses de bromas internas, de apoyo emocional, de complicidad. Meses en los que yo había estado ahí, creyendo que la distancia era solo cansancio. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier beso robado. La infidelidad no siempre empieza en la cama. A veces empieza cuando alguien decide contarle su día a otra persona y no a ti. Escuché el sonido del agua del lavabo apagarse. Entré en pánico. Bloqueé el teléfono exactamente como estaba y lo dejé en su lugar. Me senté derecha, tratando de controlar la respiración, ensayando mentalmente una cara normal. Él volvió al sofá como si nada. Se sentó a mi lado. Me preguntó si quería ver algo en la tele. Y yo asentí. No dije nada esa noche. Porque cuando descubres una verdad así, no reaccionas como en las películas. No gritas, no reclamas, no lanzas cosas. A veces, solo te quedas en silencio, tratando de entender en qué momento tu vida se desvió sin que te dieras cuenta. Esa noche casi no dormí. Mientras él respiraba tranquilo a mi lado, yo repasaba cada señal que había ignorado. Cada vez que llegó tarde. Cada vez que estuvo distraído. Cada vez que yo me convencí de que estaba exagerando. Y con cada recuerdo, algo dentro de mí se rompía un poco más. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a confrontarlo de inmediato. No iba a rogar. No iba a perder el control. Necesitaba saber toda la verdad. Durante los días siguientes me convertí en alguien que no reconocía. No porque quisiera espiar, sino porque necesitaba respuestas. Vivir en la duda era peor que enfrentar la verdad. Empecé a observarlo con atención. No de forma obsesiva, sino con esa mirada nueva que tienes cuando algo se rompe por dentro y ya no puedes fingir que todo está bien. Noté que sonreía más cuando miraba el celular, que protegía la pantalla con el cuerpo, que salía de la habitación para contestar mensajes que antes no le importaba responder frente a mí. Cada pequeño gesto confirmaba lo que yo ya sabía. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, el teléfono vibró sobre la mesa. No lo tomé de inmediato.
Me quedé mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Respiré hondo, y lo hice. El mensaje era de ella. No decía nada explícito, solo una frase que terminó de romperme. Hoy te extraño más de lo normal. Ahí ya no hubo dudas. No era una aventura física, al menos no todavía. Pero era una relación emocional, y eso dolía incluso más. Porque significaba que alguien más estaba ocupando un espacio que antes era mío. Esa noche, cuando él volvió a sentarse a mi lado, lo miré diferente. Ya no veía solo a la persona que amaba, sino también a alguien capaz de mentirme mientras me decía que todo estaba bien. Y aún así, lo amaba. Esa fue la parte más difícil de aceptar. Pasaron 2 semanas así, 2 semanas en las que yo reunía pruebas, pero sobre todo reunía valor. Porque confrontar a alguien que amas no es fácil. Da miedo perderlo, da miedo escuchar la verdad completa. Pero una noche, algo dentro de mí se acomodó. Entendí que no podía seguir viviendo a medias. Que merecía una respuesta, incluso si dolía. Esa noche, cuando cenábamos en silencio, dejé los cubiertos sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. Tenemos que hablar. Su cuerpo se tensó de inmediato. Lo supe sin que dijera una palabra. No negué nada. No hice rodeos. Sé que hay alguien más, dije con una calma que ni yo misma entendía. Sé que hablas con ella. Sé que le cuentas cosas que ya no me cuentas a mí. El silencio que siguió fue largo, pesado, incómodo. Él bajó la mirada, y en ese gesto entendí que la infidelidad era real, pero también que aún no estaba todo perdido, al menos eso creía. No levantó la mirada de inmediato. Sus manos estaban tensas, entrelazadas sobre la mesa, como si intentara sostener algo que ya se le estaba escapando. No respondí esa noche, porque perdonar no es una decisión inmediata. Es un proceso. Meses después, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. La conocí. No fue por celos, no fue por reclamos, fue por cierre. Cuando la vi frente a mí, entendí algo que me liberó por completo. No era especial, no era mejor que yo, no era una amenaza. Era solo otra persona que también había sido parte de una historia mal construida. Eso pensé, hasta que habló. Hay algo que tienes que saber, me dijo, con la voz baja, casi temblorosa. Tengo un hijo con tu esposo. El mundo no se detuvo. No hubo gritos, no hubo llanto, solo ese segundo eterno en el que todo encajó de golpe. Tiene 3 años, continuó. Él lo sabe desde el inicio. Ahí entendí que no solo me había engañado. Me había mentido en la cara, incluso cuando, confesó. No hubo drama entre nosotras. No hubo pelea, solo una conversación incómoda, y definitiva. Me contó que Marco siempre dijo que no quería hijos, que éramos jóvenes, que para qué traer niños al mundo. Exactamente las mismas palabras que me había dicho a mí. Mientras tanto, ya tenía una familia formada. Salí de ese encuentro con las manos frías y la mente demasiado clara. Contraté a un investigador privado. Necesitaba pruebas, no para él, para mí. Todo salió a la luz. El niño existía. 3 años, una vida entera que yo no conocía. Llamé a Sara, su amiga, y también la mía, la misma que nos había presentado. Le pedí que me ayudara con el proceso del divorcio. Recogí solo mis cosas de valor y me fui a su casa. No dejé una nota, no dejé explicaciones. Cuando él llegó del trabajo y vio la casa vacía, no dejó de llamarme. Una y otra vez, mensajes, audios, silencio, y otra vez llamadas. Hasta que fue a buscarme a casa de Sara. Entró enojado, sin saludar, sin pensar. Y antes de que pudiera decir cualquier cosa, lo miré a los ojos y se lo dije claro. Quiero el divorcio. Él no lo entendía, o no quería entenderlo. ¿Por qué no me das otra oportunidad? Repetía, yo te amo. Lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Me amas, y tienes un hijo? Le respondí, un hijo que no quisiste darme porque, éramos jóvenes. Eso es mentira, gritó. ¿Quién te dijo eso? Saqué las fotos, las pruebas que me había dado el investigador privado. Y se las lancé sobre la mesa, una por una. No dijo nada. Perdón, murmuró. Las cosas no debieron pasar así. Podemos arreglarlo. Ahí entendí que no estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo comodidad. Lárgate, le dije. Solo dame el divorcio, y no me busques más. El niño existía. 3 años. Una vida entera que yo no conocía. Llamé a Sara, su amiga, y también la mía. La misma que nos había presentado. Le pedí que me ayudara con el proceso del divorcio. Recogí solo mis cosas de valor y me fui a su casa. No dejé una nota, no dejé explicaciones. Cuando él llegó del trabajo y vio la casa vacía, no dejó de llamarme. Una y otra vez, mensajes,
Audios, silencio, y otra vez llamadas. Hasta que fue a buscarme a casa de Sara. Entró enojado, sin saludar, sin pensar. Y antes de que pudiera decir cualquier cosa, lo miré a los ojos y se lo dije claro. Quiero el divorcio. Él no lo entendía, o no quería entenderlo. ¿Por qué no me das otra oportunidad? Repetía, yo te amo. Lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Me amas, y tienes un hijo? Le respondí, un hijo que no quisiste darme porque éramos jóvenes. Eso es mentira, gritó. ¿Quién te dijo eso? Saqué las fotos, las pruebas que me había dado el investigador privado, y se las lancé sobre la mesa, una por una. No dijo nada. Perdón, murmuró. Las cosas no debieron pasar así. Podemos arreglarlo. Ahí entendí que no estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo comodidad. Lárgate, le dije. Solo dame el divorcio, y no me busques más. Se quedó quieto unos segundos. Luego se dio la media vuelta, y se fue. Cuando la puerta se cerró, las piernas me temblaron. Sara me abrazó sin decir nada. Por un instante pensé en darle otra oportunidad. 5 años juntos no se borran fácil. Pero entendí algo que dolía más que la infidelidad. Había tirado 5 años de mi vida a la basura, y pretendía que yo los recogiera. Y ya era tarde, porque no solo me fue infiel, me mintió cuando tuvo la oportunidad de decir la verdad. Me dejó creer que el dolor tenía un límite, cuando en realidad era mucho más profundo. Pero lo que él nunca entendió fue esto. La oportunidad ya se la había dado, y la usó para volver a mentirme. Poco tiempo después fui al juzgado para divorciarme. Sara me acompañó y presentó toda la evidencia, la infidelidad, las mentiras, y un hijo oculto. Él intentó que desistiera, dijo que podíamos arreglarlo, que todavía había amor. Y sí, había amor. Pero ya no había verdad. Firmé el divorcio, no porque dejara de amar, sino porque entendí que el amor no puede sobrevivir cuando hay una vida entera escondida. El proceso fue largo, agotador, pero justo. Legalmente, la casa quedó para mí. Era mía, y aún así, no quise quedarme en ella. Cada pared tenía recuerdos, cada habitación guardaba una versión de mí que ya no existía. No quería reconstruirme en un lugar que había sido testigo de tanto silencio y tanto dolor. Así que la vendí, porque a veces, cerrar una historia no es perderlo todo, es dejar ir lo que ya no te deja avanzar. Con ese dinero hice algo que siempre había postergado por miedo, me fui del país. Cambiar de ciudad no fue suficiente. Necesitaba cambiar de aire, de idioma, de rutina, de vida. No fue fácil. Los padres de Marcos no estuvieron de acuerdo con el divorcio al principio. Me juzgaron, me señalaron, intentaron convencerme de que exageraba. Pero todo cambió cuando supieron la verdad, que había un nieto del que nunca supieron nada. Ahí entendieron que yo no había destruido nada, solo había salido de una mentira. Mis padres, en cambio, me apoyaron desde el primer momento. Fueron ellos quienes me ayudaron a dar el paso de irme, quienes me dijeron que no era cobardía empezar de nuevo, sino valentía. Llegué a otro país con miedo, sí, pero también con esperanza. Encontré trabajo, me adapté poco a poco. Hubo días duros, días de soledad, noches en las que el pasado dolía más de lo que quería admitir. Pero también hubo algo nuevo, paz. Y con el tiempo, empecé a sanar. 2 años después, cuando ya no buscaba nada y estaba concentrada en mí, conocí a Frank Vélez. Era arquitecto, dueño de su propia empresa. Un hombre que había empezado desde abajo, con esfuerzo y disciplina. Él también tenía una historia. Su esposa lo había dejado por irse con otro hombre. Lo nuestro no empezó como un romance. Empezó como amistad, conversaciones largas, risas sinceras, silencios cómodos. Con el tiempo, algo cambió. Le conté mi historia. No oculté mis heridas, no maquillé mi pasado, y por primera vez, no sentí miedo de volver a amar. Decidí darme una segunda oportunidad. El día de mi boda llegó, y con él, un último intento del pasado por alcanzarme. Mi exmarido apareció, se había enterado del matrimonio. Gritaba que no me casara, que todavía me amaba, que podíamos volver a intentarlo. Los guardias lo sacaron del lugar. Después supe que se había separado. Que su vida no había salido como esperaba. Pero yo ya no sentía nada. Y eso fue lo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me casé. Tiempo después, tomé otra decisión importante. Durante muchos años me cuidé para no tener hijos. Era algo que no quería entonces. Pero ya no pensaba igual. Inicié un tratamiento. Pasaron meses de incertidumbre, de pruebas, de espera. Hasta que un día, mi ginecóloga nos dio la noticia. Íbamos a ser padres.
Ahí entendí que la vida no se había roto, solo se había reordenado. No guardo rencor, no guardo odio, solo gratitud, porque a veces, el verdadero final feliz no es quedarse, no es perdonar lo imperdonable, no es aguantar. A veces, el verdadero final feliz es elegirse a uno mismo, atreverse a empezar de cero y descubrir que lo mejor todavía estaba por venir.